Este proyecto hace parte de mi nuevo curso de desarrollo web moderno con HTML5, CSS3 y JavaScript 2024, un curso nuevo en Udemy con 131 estudiantes, destacado y nuevo en este momento con una calificación de 4.9, 52 horas de video, ejercicios prácticos, 19 artículos, 73 recursos descargables, acceso de por vida, acceso desde diferentes dispositivos, certificado de finalización, el cual está basado en la creación de proyectos prácticos. Te dejaré un cupón de descuento para que puedas adquirir este curso en la descripción de este video. En este video iniciamos con una nueva sección acerca de Flexbox y en este video vamos a empezar con la introducción de manera teórica qué es Flexbox y cuáles son aquellos ítems que considero importante que veamos de manera teórica para que cuando pasemos a la parte práctica podamos entenderlo mejor. Flexbox o Flexible Box Layout es un modelo de diseño en CSS que permite diseñar interfaces de usuario de una manera más eficiente y predecible cuando se trata de organizar, alinear y distribuir elementos en una página. Incluso cuando el tamaño de los elementos es desconocido o dinámico, Flexbox es especialmente útil cuando trabajas con componentes de diseño responsivo o cuando deseas alinear y distribuir elementos en una dirección ya sea horizontal o vertical de manera flexible, ¿sí? Entonces digamos que esto por ahora se entiende poco, pero lo vamos a ir aprendiendo. De antemano les digo, Flexbox es muy poderoso para crear layouts responsivos sin complicarnos como en los viejos tiempos con flotados y todo eso. Flexbox es una herramienta muy potente, al igual que CSS Grid, pero Flexbox es de los temas más difíciles de explicar para los estudiantes, así que voy a tratar de explicarlo desde diferentes metodologías, desde diferentes perspectivas para que podamos tener un panorama bien completo. Antes de realizar proyectos con Flexbox, tenemos que entender cómo funciona Flexbox. Muy bien, algunas de las propiedades de Flexbox son Align Content, controla la distribución del espacio entre líneas flexibles cuando hay espacio adicional en el eje transversal, funciona solo cuando hay varias líneas de elementos flexibles. Align Item, Define Items, define cómo se alinean los elementos flexibles dentro del contenedor Flex en el eje transversal. Hay algo muy importante que es el eje, los ejes, el Main Axis y el Cross Axis, que es el eje transversal, y el eje principal, pero eso lo vamos a ver ya en un momento y lo vamos a ver mejor en la práctica. Align Self permite un elemento flexible sobreescribir la alineación definida por Align Items para ese elemento en particular. Flex, muy importante porque con este es que se activa. Es una propiedad abreviada que combina Flex Grow, Flex Shrink y Flex Basis en una sola declaración. Este lo vamos a utilizar, prácticamente es necesario y obligatorio. Flex Basis define el tamaño inicial del elemento flexible antes de que se apliquen Flex Grow, Flex Shrink. Puede ser un valor fijo, un porcentaje o auto. Flex Direction establece la dirección principal de los elementos flexibles dentro del contenedor. Puede ser row, de izquierda a derecha, column de arriba a abajo, row reverse o column reverse. Miren todas las opciones que hay que ya las vamos a explicar. Tech Flex Flow, propiedad abreviada que combina Flex Direction y Flex Wrap en una sola declaración. Flex Row controla la capacidad de un elemento flexible para crecer en tamaño en relación con otros elementos flexibles dentro del mismo contenedor. Flex Shrink controla la capacidad de un elemento flexible para reducir su tamaño en relación con otros elementos flexibles dentro del mismo contenedor. Flex Wrap, importante también, define si los elementos flexibles deben envolverse en líneas adicionales cuando no haya suficiente espacio en el contenedor. Puede ser no wrap, no envuelve, wrap, envuelve o wrap reverse. Justify Content alinea los elementos flexibles a lo largo del eje principal del contenedor. Controla la distribución del espacio adicional en el eje principal. El Order establece el orden de los elementos flexibles dentro del contenedor sin cambiar su posición en el código HTML. Por ahora no se preocupen, sé que estas cosas leyéndolas solamente pues no se van a entender, se entienden de manera práctica cuando las apliquemos, pero es necesario que nuestra mente vaya familiarizándose con estos ítems que estamos leyendo aquí, listo, que son como las propiedades que usamos cuando trabajamos con Flexbox. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva y algo que sí considero muy importante entender de manera teórica para que podamos ir mejor en la parte práctica es, bueno, aquí me faltó cambiar el título debería de ser los ejes, ¿sí? Entonces
prácticamente con Flexbox hay dos ejes, el main axis y el cross axis. Bueno, el main axis, la dirección principal en la que los elementos flexibles se colocan dentro del contenedor flex. Puede ser horizontal, row reverse, o vertical, column reverse, ¿sí? Importante entender esto. Muy bien, vamos a explicarlo así de manera práctica. Inicialmente miramos estos dos elementos que tenemos aquí, estas dos flechas. Uno va en horizontal y otro en vertical, entonces de una vez nuestra mente ya relaciona que el main axis es X y que el cross axis es Y. Ojo, no nos podemos confundir con esto. Esto no siempre es así. Inicialmente, cuando cargamos Flexbox, cuando activamos Flexbox en el contenedor, es así porque es el comportamiento por defecto, pero no quiero que lo relacionemos con X y Y. Olvidémonos de esa parte. ¿Por qué? Porque esto puede cambiar. Puede que en algún momento el main axis sea vertical y el cross axis pase a ser horizontal. Entonces no debemos relacionarlo con XY. Tenemos que entenderlo desde otro enfoque. Inicialmente, cuando se carga sin aplicar valores ni nada, sin modificación, este sería el comportamiento, sí. El main axis más que X iría desde izquierda a derecha, ¿sí? Y el cross axis iría de arriba a abajo. Inicialmente, ¿cómo se controla esto? Con esto puedo cambiarlo yo puedo mover los ejes, cambiarlos a mi gusto. Se controla con la propiedad Flex Direction, la vimos en el video anterior, ¿sí? Aquí decía, Flex Direction establece la dirección principal de los ejes flexibles dentro del contenedor. Puede ser row, de izquierda a derecha, column, de arriba a abajo, puede ser row reverse, que sería de derecha a izquierda, o puede ser column reverse, que sería de abajo hacia arriba. Entonces todo eso lo puedo modificar, y al modificarlo los ejes cambian, ¿sí? Entonces no lo veamos, eso es lo principal ahorita, entender el main axis más que todo, y no relacionarlo con X y Y, no, simplemente de izquierda a derecha, de arriba a abajo, inicialmente, ¿sí? Cuando lo dejamos con la propiedad que viene por defecto, que es Flex Direction Row, que si no se especifica sería este mismo comportamiento. Si yo lo aplico sería este mismo comportamiento, ¿listo? Eso por ahora. Vamos a ver, ¿por qué? Porque le estoy diciendo Flex Direction Row, fila. Ese sería de izquierda a derecha en el main axis, arriba a abajo en el cross axis o en el eje transversal. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver que, por ejemplo, aquí yo ya cambié el Flex Direction, esto es solo un ejemplo, y ya no es row, sino columna, ¿sí? Entonces, aquí el main axis ya sería de arriba a abajo, de arriba a abajo. Miren que cambió. Por eso les decía que no debemos relacionar estos ejes con X y Y, de arriba a abajo en este escenario. En el escenario anterior, el main axis era de la izquierda a derecha, mientras que en este es de arriba a abajo el main axis, y el cross axis, que es el transversal, pasa a ser de izquierda a derecha, ¿sí? Importante entender eso porque vamos a ver unos ejemplos en la siguiente diapositiva, ¿sí? Y miremos aquí, el main axis por defecto con row, Flex Direction Row, sería de izquierda a derecha. Pero hay otra opción que es Flex Direction Row-Reverse, ¿sí? En este caso, el main axis sería de derecha a izquierda. Miren que yo puedo invertir todo esto. Ahora, cuando yo utilizo column en vez de row, el main axis sería de arriba a abajo, por defecto, cuando utilizo column solo. Cuando yo utilizo Flex Direction Column, bueno, aquí no es columna, perdón, sobra la column-reverse, en ese caso sería de abajo hacia arriba, el main axis, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Entonces, eso era lo más importante, que quiero que nos familiaricemos con esto, no lo relacionemos con X y Y, porque miren que esto puede cambiar todo lo que nosotros queramos, podemos invertir los ejes, entonces entendámoslo más bien, que los contenidos se van a organizar o van a tomar la dirección que yo les indique, ¿sí? Con row hay dos opciones, row y row reverse. Con row solo sería izquierda a derecha, con row reverse sería derecha a izquierda. Cuando trabajamos con column, entonces hay dos opciones, column y column reverse. Column sería de arriba a abajo y column reverse de abajo a arriba, ¿sí? Entonces esto es importante entenderlo porque lo vamos a ver en la práctica cuando expliquemos Flexbox. Hay una buena documentación que yo les recomiendo adicional a lo que estamos viendo y vamos a ver aquí en el curso. La documentación de Mozilla para desarrolladores es muy buena. Pueden buscar en Google Flexbox
Mozilla, y ya con eso les deberá aparecer este enlace. Más sin embargo, pues yo quiero compartirles aquí, por ejemplo, esta documentación. Es el mismo enlace, pero no se guíen tanto por el enlace, porque estos enlaces pueden cambiar con el tiempo. Búsquenlo en Google, por ejemplo acá, o vamos a ir más adelante. Ustedes ponen Flexbox en Google, Mozilla, Flexbox Mozilla, y ya con eso les aparece. Dice que el diseño CSS Flexbox es un módulo de CSS que define el modelo de caja optimizado para el diseño de interfaces de usuario. En el diseño Flex, los nodos hijo se pueden distribuir en dirección vertical u horizontal y se pueden flexibilizar sus tamaños, bien sea rellenando el espacio disponible o encogiéndose para evitar salirse del contorno. Se puede manipular fácilmente tanto la alineación horizontal como la vertical de los nodos hijo. La anidación de estas cajas horizontal dentro de vertical o vertical dentro de horizontal se pueden usar para construir diseños en dimensiones, ¿sí? Miren que aquí primero tenemos que activar. Recuerden que Flexbox tiene el modo de contenedor. Tiene que haber un contenedor. Por ejemplo, aquí está la clase Box. Dentro de la clase Box está este div, pero este div es hijo de Box. Está este otro div y está este otro div, y este otro div tiene más cosas adentro, no importa, pero estos tres divs son hijos de Box. O sea, Box sería el contenedor. Entonces, cuando yo a Box le activo el display Flex, ya lo convierto en un contenedor Flex. Recuerden que en los inicios les había dicho de la importancia del display, porque con estas que trabaja Flexbox CSS Grid. Entonces, aquí, con aplicarle este Flex al display sobre el contenedor, el padre, que los contiene a los tres, ya inmediatamente se activa Flexbox, ¿sí? Ya yo puedo empezar a trabajar con Justify Content, Align Items. Yo puedo hacer muchas cosas, pero lo primero es que haya un contenedor y que haya unos hijos, y aplicarle el Flex al contenedor, ¿sí? Aquí vemos algunas de las propiedades que yo les mencionaba: Align Content, Items, Flex, Flex Basis, propiedades de alineación. Muy bien, aquí hay unas guías, conceptos básicos de Flex. Vamos a venir aquí. Miren que les mencionaba row reverse, column reverse, el main axis, importantísimo. Pero en el main axis, cuando trabajo con column, en el row sería así, puede ser izquierda derecha, derecha izquierda, pero cuando yo trabajo con column puede ser arriba abajo, abajo arriba. Miren, cuando yo trabajo con row se acomodan en una fila los ítems, cuando yo trabajo con column se acomodan en una columna, ¿sí? El cross axis en este caso sería normalmente arriba abajo, abajo arriba. Cuando trabajo con column, el cross axis pasa a ser izquierda derecha o derecha izquierda. Entender todo esto, miren, la documentación es muy buena. Si ustedes la leen, van a poder entender muchas cosas adicionales a los que yo les voy a explicar aquí. Ahora ya el Flex Direction Row tiene la alineación Start, End. Cuando yo le digo Start, se va a alinear a la izquierda. Cuando yo le digo End, pues entonces se va a alinear a la derecha. Pero si yo invierto esto con Flex Direction Row Reverse, entonces va a empezar por la derecha. Entonces todas estas cosas las vamos a ir entendiendo muy bien, paso a paso. Les recomiendo esta documentación y vamos a iniciar con la práctica ya en el próximo video. Muy bien amigos, en este video vamos a empezar con Flex y Flex Direction, dos propiedades de las más importantes: cómo activar el Flex y cómo trabajar con Flex Direction. Lo primero, donde vamos creando los proyectos, vamos a crear una nueva carpeta y vamos a colocarle Flexbox. Perfecto, vamos a entrar aquí y vamos a darle clic derecho con el vacío y le damos a abrir con Code para empezar a crear los proyectos desde allí. Entonces cerramos esto, vamos a darle un nombre, flexbox.html, creamos este archivo. Vamos a crear una carpeta que voy a llamar CSS y le voy a colocar aquí estilos.css. Perfecto. Vamos en el index a crear la estructura básica de un documento HTML aquí y le vamos a colocar Flexbox. Muy bien. Vamos a construir un HTML básico que les quiero mostrar en este momento. Abramos aquí y vamos a construirlo así a pantalla completa. Vamos a colocar un H1 que diga Flexbox para que entendamos muy bien sobre qué archivo estamos trabajando.
Y recuerden, Flexbox necesita un contenedor, entonces vamos a crear un div con la clase container. Para eso simplemente escribimos .container, porque Visual Studio Code ya sabemos que viene con Emmet y nos ayuda bastante. Emmet nos permite tener esta abreviación .container, y él lo que va a crear es un div que tiene la clase container. ¿Listo? Presionamos tabulador y ya lo crea por nosotros. Este sería el contenedor. ¿Por qué en inglés? Porque es bueno que nos vayamos familiarizando con estos nombres. Container, ya lo había explicado en videos anteriores. Resulta que en Bootstrap, en Tailwind, estos nombres están en inglés y nos ayuda bastante que nuestra mente ya se vaya familiarizando con ellos. Ahora, aquí vamos a crear otro div, entonces escribimos punto que tenga la clase box. ¿Sí? Y también que tenga, no, dejémoslo con la clase box, pero ojo, vamos a hacer algo. Esto no es una buena práctica, escribir estilos aquí, pero para los propósitos de poder entender Flexbox nos va a ayudar mucho. Solamente es para eso, entonces aquí escribimos un estilo en línea, vuelvo y repito, no recomendable, pero es necesario para que nos vaya bien en este ejercicio, en el sentido de que si yo escribo estos estilos que van a ser únicos para este div y para los que siguen, entonces voy a tener que escribirlos aquí. Y al evitar escribirlos aquí, entonces me queda más limpio solo con el código de Flexbox, que es donde yo quiero que todos nos concentremos. Entonces, si llenamos esto de muchos estilos, tal vez ustedes se vayan a confundir. Entonces, lo voy a hacer solo a modo de ejercicio. Entonces, yo tengo una página por aquí que encontré. Es recomendable como desarrolladores aprender a conocer todas estas herramientas en internet, donde yo le di este tono de color, que es este azul de acá, ¿sí? Y entonces cuando yo le doy el tono de color inicial, le digo que cree las tintas y las sombras para este código de color, y le doy make tints and shades, y lo que va a hacer es crearme variaciones un poquito más oscuras, más claras. A mí me interesan más que todo las sombras, estas de acá. Entonces yo lo que hice fue, ¿para qué estoy haciendo esto? Es importante para Flexbox que podamos distinguir las cajas. Entonces copié este color para el primer div, para el segundo div este color, para el tercer div, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Vamos a trabajar solo con 8, entonces sería hasta acá, ¿sí? Ustedes pueden venir a hacerlo. Si quieren, colocan un rojo y él les va creando las diferentes variaciones, ¿sí? Ya vamos a entender en la práctica esto, así que solo quería mostrarles de dónde lo saqué. Y lo que le voy a colocar aquí es background color, y le voy a colocar el valor hexadecimal, y vengo acá y simplemente copio este color y lo pego acá. Listo. En pantalla, si yo lanzo este código HTML, aquí lo lancé, tendría lo siguiente. Vamos a venir acá. Entonces, como yo todavía no puedo ver nada porque estoy aplicando los estilos, entonces de una vez voy a los estilos CSS y empiezo a aplicar los estilos para la caja. Entonces vengo acá, primero vamos a darle el body, unos estilos rápidos. Estamos construyendo nuestro proyecto sobre el cual vamos a trabajar. Todavía no estamos haciendo nada de Flexbox, ¿sí? Y vamos a cambiar aquí Font Family por Segoe UI, que es un color más bonito que el que estamos viendo allí en pantalla. ¿Listo? ¿Por qué no se está aplicando? Porque aquí arriba me falta importar la hoja de estilo. Voy a colocar link, accedo a CSS y a estilo CSS, y ahí sí ya les va a aplicar. ¿Listo? Entonces, después de esto simplemente tengo que colocar aquí un H1 y le voy a colocar text align center. Listo, con esto para que se centre ese texto. Perfecto. Antes de trabajar en el container, que es el más importante, tengo que darle unos estilos a la cajita inicial. Voy a colocar .box y le voy a colocar, por ejemplo, border 2 píxeles, solid black. Listo. Y le voy a, perdón, no, mil disculpas. Esto es otra cosa. Vamos a colocarle por ahora, vamos a colocarle un width del 20%, que ocupe el 20%. Listo. Margin, puede usted colocar un valor fijo si así lo desea, 200 píxeles o algo. Margin, vamos a colocarle 0.5 rem, aunque
lo vamos a dejar inicialmente comentado, lo vamos a necesitar después. Vamos a decirle que el texto se alinee al centro. Vamos a decirle que el color del texto sea blanco. Vamos a decirle que el tamaño de la fuente, font size, probemos con 4 rem. Listo, vamos al HTML y vemos que si bien tenemos aquí, vamos a colocarle 1. Esta va a ser la cajita 1. Entonces miren cómo se empieza a ver gracias a esos estilos que yo le estoy dando. Si yo lo comento, entonces miren, no se va a ver bien. Lo voy a dejar así con 4 rem para que se vea como de ese tamaño que tenemos allí. Listo. Y bueno, por ahora vamos a dejarlo. Ya vemos que la cajita se ve, entonces tenemos que volver y ya tenemos que duplicar. Voy a hacer lo siguiente para que ustedes lo vayan viendo. Amplío este y lo que hago es duplicar este div y le voy a sacar 7 copias. Inicialmente se va viendo así, no pasa nada. Esto es porque esto es un elemento en bloque, entonces ocupa todo el ancho, entonces se va mostrando uno debajo del otro. 2, 3, 4, 5, 6, me faltan 2, así que los copio desde aquí. Y lo que voy a hacer es cambiarle los números, es decir, el texto. Entonces este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6, 7 y 8. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya tenemos esta lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiémosle los colores para que vayamos viendo. Voy a copiar aquí. Para el segundo div, que es este, le voy a cambiar por este color. Entonces pasaría a lo siguiente. Miren que se va degradando y es muy bueno porque así identifico muy bien cuáles son los ítems. El 3 sería este y 4 sería este. Miren, voy a venir acá, 5, voy a hacer de una vez todo, 6, 7, 8. Y cuando vengo, tengo esto en pantalla. Ya me puedo salir de esta utilidad, la voy a cerrar, pero bueno, la voy a dejar abierta en otra pantalla por si llegara a necesitarla, pero ya no creo. Listo, hemos construido la parte inicial. Inicialmente se ve así, ocupa el 25%, como esto es con el navegador, entonces entre más voy ampliando, pues se va hinchando más. Listo, este es el comportamiento por defecto. Aquí no estamos utilizando absolutamente nada de Facebook, se verían los divs de la siguiente manera, ¿sí? Miren que se degrada el color con los números. Esto es como para que yo pueda identificarlos bien, entonces así me evito tener que escribir este código allá en los estilos y mis estilos siguen limpiecitos con lo básico para que yo pueda empezar a trabajar en lo que realmente me importa. Vamos a ver cómo activar Flexbox. Entonces recuerden que tiene que haber un contenedor, este de acá, este contenedor que se abre y se cierra aquí. Vamos a quitar ese espacio. Es el padre de todos estos. Entonces, como hay un contenedor, al activar Flexbox, automáticamente estos pasan a ser ítems del contenedor, hijos del contenedor. Importante entender eso. Venimos entonces a los estilos y cómo activamos Flexbox. Lo primero que tenemos que hacer entonces es llamar al contenedor que tiene la clase container. Lo vamos a llamar por encima de caja porque es el padre para mantenernos ordenados. Container, así. No nos podemos equivocar en el nombre con este nombre de acá. Y en el container nosotros vamos a colocar inicialmente no le vamos a colocar todavía border ni nada, pero sí que vamos a activar Flexbox. Entonces aquí es donde viene lo importante, cómo lo activo con la propiedad display y miren, ya me sale Flex. Cuando yo le activo Flex, automáticamente miren lo que pasa a ser una fila, porque el comportamiento por defecto, el Flex Direction es row. Entonces pasa a ser una fila. Yo lo puedo cambiar a columna y puede venir a eso. Entonces no se les olvide, cuando yo activo el Flex, ya el contenedor toma a todos estos divs de acá como hijos, como ítems que están dentro de él, y por eso el contenedor es el que empieza a hacer toda la función. Miren, ahí se va ampliando, ¿sí? Que ya vamos a empezar a ver. Vimos que
había otra propiedad. Lo primero es activar el flex, pero en el contenedor. Ojo, el display flex va es en el contenedor, no en los hijos. No. Siempre aprendámonos que el flex va es en el contenedor. Entonces aquí en el contenedor, que es donde van muchas de las propiedades, ya tenemos la opción de trabajar con flex direction. Vamos aquí con flex direction y recuerden, tenemos row, row reverse, column, column reverse. Cuando yo lo dejo en row no va a haber ningún cambio, porque ese es el comportamiento por defecto. Es decir, cuando yo no lo tengo, ese es el comportamiento por defecto, que sea como una fila, ¿sí? Control Z. En este caso, entonces, ¿cómo sería el eje? Sería el main axis sería de izquierda a derecha, porque así es el comportamiento inicial por defecto. Ahora, cuando yo cambio a row reverse, ya el main axis sería de derecha a izquierda. Vamos a probarlo. Reverse. Y miren, el comportamiento, por eso el 1 empieza por la derecha. 1, 2, 3, 4 hasta el 8, pero empieza por la derecha. Entonces el main axis pasa a ser de derecha a izquierda. Ya no es de izquierda a derecha. Si yo lo dejo solo en row, sería de izquierda a derecha. Pero con row reverse sería de derecha a izquierda, ¿sí? Para que lo tengamos siempre presente. Muy bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí podemos cambiarlo también a column. Cuando lo cambio a column, entonces ya sería como el comportamiento inicial antes de aplicar el flex. Si yo, por ejemplo, quito esto o lo desactivo, inicialmente se vería así, pero cuando yo lo cambio a row, pues ahí es donde lo coloca en una fila, pero cuando yo lo cambio a column, vuelve al estado inicial. Bueno, digamos que sería con flex, pero vuelve a mostrarse de esa misma manera, en column, ¿sí? Y aquí aplica también el column reverse. En este caso, con el column, ¿cuál sería el main axis? Ya no estoy colocando los ítems de izquierda a derecha, no, tampoco los estoy colocando de derecha a izquierda. Entonces no es ninguno de esos, el main axis no sería ninguno de esos, porque ya los estoy colocando de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cuál sería el main axis? De arriba hacia abajo. Por eso no podemos asociar el flex direction, perdón, el main axis con X o Y, no tiene sentido, tenemos que verlo desde otra perspectiva. Cuando yo aplico entonces el column reverse, ¿qué va a pasar? Va a empezar por la parte de arriba, por la parte de abajo y hacia arriba. Entonces, en este caso, el main axis sería de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Si yo lo dejo solo como column, el main axis sería de arriba a abajo. ¿Sí? Y el cross axis, en este caso, ya estaría en el eje horizontal, ¿sí? En el eje transversal. Perfecto. Entonces, esto es algo muy importante de entender, cómo trabajar con activar primero el flex con display flex y después el flex direction. Vamos entonces a continuar en el próximo video. Muy bien, en este video vamos a explicar uno de los elementos un poquito más confusos que hay para explicar, que es el flex wrap. La definición dice, define el flex wrap define si los elementos flexibles deben envolverse en líneas adicionales cuando no haya suficiente espacio en el contenedor. Puede ser no wrap, o sea, los valores que puede tomar sería no wrap, wrap y wrap reverse. Entonces, habiendo entendido esto, ¿qué tal si nosotros, por ejemplo, le decimos que lo volvemos a fila, para que se muestre en una fila, y digamos que él siempre va a tratar de andarse, porque acomodarse, adaptarse, porque el comportamiento por defecto es no wrap. Todavía no hemos activado el wrap, el envolvente. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si nosotros por algún, digamos, por temas para poder explicar esto, seleccionáramos desde acá, vamos a seleccionarlos todos y vamos a crear más div. Vamos a hacer que sean muchísimos. Desde acá, entonces venimos control C y los pegamos aquí debajo y miren, ¿sí? ¿Qué va a pasar en este momento? Siempre va a tratar de adaptarse. Cuando ya no puede, entonces se crea un scroll, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para que, por ejemplo, él detecte y el ancho, pues, de alguna manera, y pase a otra línea, a otro renglón, él mismo adapte los contenidos? Vamos a utilizar entonces el envolvente wrap. Venimos acá y nosotros le decimos, en este caso,
flex wrap. Y recuerden que tiene tres valores: no wrap, wrap y wrap reverse. Vamos a empezar con el no wrap, que sería exactamente lo mismo que hay allí. O sea, no va a haber ningún cambio. O sea, el comportamiento por defecto es no wrap, que es como si yo no lo tuviera. Entonces, igual estaría aplicando el no wrap. Pero el que nos interesa es el wrap. Entonces venimos acá. Wrap es envolver o envolvente en inglés, en español, perdón. Entonces miren, cuando yo le aplico el wrap, entonces él va a coger los contenidos y los va a ir anchando hasta cuando ya no pueda más y los va a mandar a un renglón nuevo, ¿sí? Yo puedo, cuando yo tengo no wrap, ojo a lo que voy a hacer aquí, puedo tener el tamaño aquí, el que sea, y es como si no tuviera, él siempre va a tratar de adaptarlo, si no tuviera pues como ningún efecto. Mientras que si yo coloco el wrap, entonces ahí sí, va a tomar el 20% para cada uno. Si yo aumento este valor, por ejemplo, al 40%, entonces él incluso los va a mandar a otra línea, va a ocupar el 40%. O sea, va a tener el ancho lo más que pueda y los va a mandar, o sea, va a tomar, por ejemplo, él va a decir, bueno, usted me está diciendo que para todas esas cajas que son 16, cada uno ocupe el 40%, pero debido al ancho que tiene en este momento el contenedor, entonces yo lo único que tengo que hacer es, para poder cumplir con ese 40%, entonces no me caben sino dos. Entonces los otros dos los mando a la segunda fila y así los otros dos. Si yo incluso colocara valores más altos, por ejemplo del 50%, miren, quedaría así, ¿sí? Si yo incluso utilizo píxeles, por ejemplo 400 píxeles para cada uno de ellos, miren, no alcanza a poner sino dos por fila, entonces los demás los manda a otra fila. 3, 4 y miren, ¿sí? Miren lo bueno que sería esto para el tema de responsive, porque se van adaptando los contenidos, ¿sí? Entonces, ese es el wrap. Cuando yo coloco no wrap, entonces aquí lo que va a pasar es que va a ignorar estos 400 píxeles, ¿sí? Cuando yo utilizo no wrap se ignora, porque siempre se va a generar el scroll, ¿sí? Pero cuando yo utilizo wrap, envolver, quito el no wrap y dejo el wrap, ahí sí que detecta los 400 píxeles o lo que yo le ponga. Si yo coloco unos valores muy altos, por ejemplo 800 píxeles, pues no va a colocar sino solamente uno. Y ahora, ¿cómo aplicaría este no wrap? Ya sabemos que es con fila. Y si yo, por ejemplo, vengo y le digo que ocupe el 30% cada uno de estos elementos, entonces él lo va a acomodar de esta manera, ¿sí? Vamos a dejarlo más bien en píxeles y vamos a colocarle unos 250 píxeles. Entonces en este caso le pone 250 píxeles a cada uno de estos, con lo cual solo caben 3 por fila y los demás los empieza a mandar a una fila nueva, a un renglón nuevo. Así funciona el wrap, ¿sí? Estoy en el row. Si yo le coloco row reverse, vamos a ver qué pasa. ¿Qué va a pasar en este momento? Empieza por la parte derecha, ¿sí? El main axis sigue siendo en horizontal, pero esta vez, digamos, vamos a explicarlo mejor. Con el row, el main axis va de izquierda a derecha, entonces los empieza a acomodar y el wrap lo que hace es envolverlos y los que quepan, los que no, los va mandando a un renglón nuevo. Entonces el 8 quedó por aquí solito. Cuando yo le doy row reverse, no estoy cambiando el wrap, estoy cambiando el row, el main axis, que ya no sería de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, con lo cual el 1 empezaría aquí donde está el 3. Entonces vengo aquí, row reverse, y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, miren que empieza por la derecha, ¿sí? Con el row reverse, ¿sí? En este caso. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo esto con el column? Yo vengo acá y entonces él se acomoda así en columna, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, quiero aumentar, en este caso sería el valor del height, solo por probar en el elemento, y le va a colocar 400 píxeles. Pues entonces él lo va adaptando y se va generando un scroll. Entonces, para que podamos apreciar mejor el efecto en el column, tenemos que colocarle vamos a colocar un recuadro en el container, vamos a colocarle un width, por ejemplo, que sea de 980 píxeles y en el height de, pongámosle unos 800 píxeles. Vamos a hacer que esto quede centrado, entonces le vamos a colocar margin
0 out. Listo, entonces miren lo que va pasando aquí. Cuando yo coloco estos valores, le voy a quitar esto, lo voy a comentar. Entonces ahí ya se acomoda. Como estoy en column, recuerden que el main axis en este caso con column es de arriba a abajo. Entonces él empieza de arriba a abajo y lo envuelve. Si yo le quito el wrap, miren lo que va a pasar. Él lo va a adaptar a ese contenedor. Vamos a hacer que este container tenga también aquí, para que veamos el recuadro, un borde. Border, 2 píxeles, solid, y vamos a colocarle red, ¿sí? Entonces ya vemos ahí el recuadro, ¿sí? Entonces miren, cuando yo no utilizo wrap, él se va a sobresalir y va a empezar ahí a colocar los elementos. Voy a quitar esto para que podamos apreciarlo mejor. Voy a eliminar los divs y solo me quedo con los 8 iniciales. Listo. Muy bien, vamos a venir acá. Entonces, en este caso, como ya le coloqué un height y estoy trabajando con flex direction column, que sería de arriba hacia abajo, entonces cuando yo no le estoy colocando un height acá, pero sí le coloqué un height al contenedor, no debe pasar de 800 píxeles, y yo activo el wrap, ¿qué va a pasar? Él se va a adaptar a este contenido, a este alto que es de 800 píxeles. Vamos a verlo. Listo. Acá. Si yo le coloco, por ejemplo, en este caso le voy a colocar, perdón, lo voy a desactivar o le coloco no wrap y le coloco un alto. Vengo acá, 400 píxeles. Él va a ignorar como ese alto y lo va a tratar de adaptar porque está en no wrap. Pero si yo quiero que esto se distribuya ya en varias columnas, entonces activo el wrap y ahí sí que me toma los 400 píxeles, ¿sí? Entonces, como solo caben en 800 píxeles por cada columna, no solo caben 2 porque le dijimos que cada caja sea de 400 píxeles, entonces solo va a mostrar 2 y los otros los empieza a mandar a una nueva columna. Es el mismo principio que con la fila, solamente que con columnas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 3 y 4 van a una nueva columna, 5 y 6 van a una nueva columna y lo mismo con el 7 y 8. ¿Listo? Entonces, ¿qué tal si nosotros colocamos, por ejemplo, un valor aquí de 200 píxeles? 1, 2, 3, 4, porque ya en 200 píxeles ya caberían 4 por cada columna. Y este espacio después miramos cómo controlarlo, pero básicamente vamos aquí y lo vemos aquí en esto. Entonces, miren, si lo vemos a pantalla completa, entonces ahí estaría utilizando columna. El main axis en este caso sería de arriba hacia abajo, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, aquí con el wrap le doy column reverse? Entonces, ¿desde dónde empezaría? De abajo hacia arriba. Entonces ya empiezas desde acá, ya no empieza aquí arriba, sino abajo. Ya el main axis sería de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, empieza aquí. No se vayan a confundir, que de pronto el 5 empiece aquí, no, porque entonces el principio no se estaría cumpliendo, que es el de column reverse. Que el column reverse dice que el main axis sería de abajo hacia arriba. Entonces por eso el 1 empieza aquí, el 4 ya no cabe el 5 en la parte de arriba, entonces lo manda a una nueva columna y empieza abajo, porque el main axis está de abajo hacia arriba. Si yo vuelvo y le quito, entonces empezaría arriba, y ahí sí tendría un comportamiento donde empieza el 1, ya no cabe el quinto, lo manda a una nueva columna y empieza con el 5 aquí arriba, no aquí abajo, ¿sí? Tenemos que tratar de entender eso. Si volvemos al row, o sea, en este caso, columna, activamos el height para poder probarlo, debemos desactivarlo. Si queremos probar el row, ya nos interesa el width. Si queremos probar el column, ya nos interesa el height. Nosotros venimos aquí con el row y le decimos que queremos que sea de 250 píxeles, entonces solo caben 3. Si venimos acá, miren, solo caben 3, ya el espacio en blanco queda allá, no importa. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que empiece en el main axis, que sería de izquierda a derecha, ¿sí? Y que envuelva. Entonces, cuando no quepan más, él empieza 1, 2, 3. Aquí el cuarto ya no cabe en este espacio, entonces lo manda a un nuevo renglón. Eso es lo que hace el wrap, ¿sí? Mandar a un nuevo renglón los elementos que no quepan, ¿sí? Como le dijimos que esto era el contenedor de 980 por 800, entonces, ¿qué va a pasar? Él manda los demás que no quepan a un nuevo renglón. Eso es lo que hace el flex wrap, ¿sí? Ahora, si yo quiero que esto empiece por la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que cambiar? Vengo aquí, le doy row reverse, ¿sí? Entonces, el main axis en este caso empezaría por la de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Ya vimos entonces cómo es con la columna. Ahora, si nosotros queremos hacer esto más complejo, vamos a dejarlo en row
y vamos a decirle wrap reverse. Y miren lo que va a pasar. Aquí ya se empieza a complicar más la cosa porque entonces el row solo indica que el main axis es de izquierda a derecha, ¿sí? Empieza por la izquierda, miren acá, hacia la derecha. Pero el wrap reverse me dice que empieza por la parte de abajo, la envoltura. Entonces por eso empieza por acá. Si yo quito el wrap reverse y lo dejo wrap, entonces empieza por arriba. Pero si yo lo coloco wrap reverse, empieza entonces por abajo, ¿sí? Importante entender eso. Ahora, estos temas de que está aquí en blanco y todo eso, no pasa nada. Vamos a ver otras propiedades, el justified content y todo eso, la line items, que lo que permiten es centrar, alinear a la izquierda, alinear a la derecha, centrar. Por defecto está alineado a la izquierda porque así es por defecto, pero nosotros podemos alinear nuestros ítems en el centro o a la derecha, ya lo vamos a ver. Lo importante entender aquí es el wrap, ¿sí? Ahora, si hacemos un poquito más complejo esto, nosotros tenemos el row, le dijimos que 250, vamos a colocarle, por ejemplo, si quisiéramos que fuera más grande cada cuadro de 350, entonces ya no cabrían sino dos, porque ya un tercero no cabe en este espacio, ¿sí? Entonces, ¿qué haría él? Mandar los que quepan por cada fila y los otros a una nueva fila. ¿Listo? Utilizando wrap. Si yo no utilizo no wrap, entonces va a pasar eso. Él va a tratar, él lo que va a hacer es adaptarlo al contenedor y va a ignorar estos 350 píxeles o porcentajes o lo que yo tenga aquí. No wrap quiere decir que no está activo, que es lo mismo que si no existiera, ¿sí? Es el mismo comportamiento. Pero nos interesa el wrap en este momento. Esto ayuda mucho por temas de responsive. Entonces, por ejemplo, en el row estaría así, de la siguiente manera. Pero si yo le pongo row reverse, entonces empezaría por la derecha el 1, ¿cierto? Esto ya lo sabemos. Empezaría por la derecha. Y si complicamos un poco más esto, le decimos el wrap reverse, entonces empezaría por la derecha y por abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Debemos entender muy bien esto para poder jugar con todos estos valores y por eso la importancia de que yo les decía de entender el main axis. Entonces, ¿cuál sería el main axis en este momento si le estamos dando row reverse? El main axis iría de derecha a izquierda, eso no se ha modificado, por eso está empezando por la derecha. Si yo quiero que el 1 empiece por la izquierda y abajo, entonces lo que tengo que quitar es el row reverse, no el wrap reverse, para que empiece de izquierda a derecha. Row empieza de izquierda a derecha, por eso empieza aquí, pero empieza abajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, pero empieza por la izquierda. Miren que en el contenedor está a la izquierda, no a la derecha, ¿sí? Pero si yo quiero, por ejemplo, que empiece por arriba y a la derecha, entonces tendría que dejar el row reverse y quitar el wrap reverse y dejar solamente el wrap. Y así empezaría por la derecha y arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo quiero que empiece por la izquierda, simplemente le quito el reverse y dejo row, sería entonces de izquierda a derecha, y ahí vamos aprendiendo a jugar con todos estos valores. Ahora practiquemos un poquito con la columna. Cuando ya nosotros trabajamos con la columna, ya nos interesa el height, y el contenedor es de 800 píxeles, es decir, el alto desde aquí hasta aquí sería 800 píxeles. Ya no nos interesa tanto el width, así que vamos a comentarlo. Y nos interesa, miren cómo queda, nos interesa es el height. En este momento le decimos que cada cuadro en el alto va a tener 200 píxeles, ¿sí? Pero no hemos cambiado de row a columna. Ahora sí, miren lo que va a pasar. Entonces, él va a utilizar 200 píxeles de alto y en 800 píxeles, ¿cuántos cuadros de 200 píxeles cabrían? 4. Si yo coloco un valor más así, digamos, para no tenerlo tan preciso, miren que queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, por cada columna quedarían 3. Y como aquí ya no cabe más en este espacio en blanco, entonces lo que va a hacer es mandar el 4 y los que siguen de ahí en adelante y volver a evaluar cuántos caben y los que no quepan, pues mandarlos a una nueva columna, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Vamos a colocarle, por ejemplo, un valor más alto.
de 600 píxeles solo cabría uno y se vería de esta manera, ¿sí? Y hay un espacio abajo. No importa los espacios a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, eso lo vamos a ver con otras propiedades de Flexbox, pero es importante entender entonces cómo funciona. Aquí en Column nos interesa el height, cuando trabajamos con Row nos interesa el width, tanto en el contenedor como en cada uno de los ítems que tenemos acá, ¿sí? Vamos a colocarle un valor de 100 píxeles y en este caso 100 píxeles, columna y wrap, pues prácticamente cabrían todos porque 100 píxeles de alto solo es de aquí hasta acá, entonces 100 píxeles son 8 elementos, serían 800 y el contenedor tiene 800 píxeles de alto, entonces cabrían todos, coloquémosle entonces 140, a ver cuántos caben en vertical, ya no caben sino 5 y los otros 3 a un nuevo renglón y quedan los espacios en blanco, que vuelvo y repito, vamos a ver más adelante. Lo importante en este video es entender el wrap. Pero, ¿qué pasa si aquí está, el main axis está de arriba a abajo, porque estamos trabajando con columna. Pero, si nosotros queremos que sea de abajo a arriba, entonces empezará contando es acá abajo el 1, 2, 3, 4 hacia arriba. Vamos a verlo, column reverse, y va a tener el mismo efecto, solamente que va a estar invertido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 empieza por abajo, por eso el 6 empieza abajo y los espacios quedan arriba, ¿sí? Y si yo le digo, por ejemplo, que quede listo en el eje, en el main axis de abajo, de arriba hacia abajo, pero el wrap sea reverse, entonces en este caso, ¿qué va a pasar? Va a empezar, porque recuerde que el wrap reverse era por la izquierda, entonces ahora va a empezar por la derecha y arriba, ¿sí? Porque la columna no está reversa, no empieza por abajo, columna solo empieza por arriba. El main axis sería arriba abajo, pero el wrap reverse hace que empiece desde la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si nosotros venimos acá y lo complicamos más, column reverse, entonces empezaría por abajo y a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sé que esto es un poquito confuso, pero ustedes pueden hacer sus propias prácticas, igual todo no lo vamos a utilizar muchas veces, el column reverse a veces no se utiliza, pero sí es importante entender, por ejemplo, el column y el row, el main axis y por dónde empieza cada una de las cosas. Vamos a dejarlo en column y wrap, vamos a dejarlo en row, vamos a activar el width, desactivar el height y activar el width. Y listo. Cada caja de 350 píxeles en un contenedor que tiene 980 píxeles, pues solo cabrán 2 cajas por cada fila. Y como el main axis en este momento, ya que está solamente row, no row reverse, empieza entonces de izquierda a derecha, entonces empieza a alinear los ítems en la izquierda hacia la derecha. Y los huecos van a quedar aquí. Si yo quiero que empiece de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿qué tengo que hacer? Entonces cambiar el row reverse. ¿Listo? Entonces esto empezará así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por la derecha, porque el main axis sería de derecha a izquierda. Y si yo le aplico el wrap reverse, entonces en este caso empezará, porque el flujo normal del wrap es de arriba hacia abajo, pero como yo le digo wrap reverse, entonces lo volteamos de abajo hacia arriba y empezaría por abajo y por la derecha. Cuando yo tengo row reverse y wrap reverse, empezaría entonces desde la derecha y de abajo hacia arriba. Espero esto quede bien entendido. Vamos a continuar en el próximo video. Bueno, antes de pasar al otro video, había olvidado explicarles acerca del FlexFlow. FlexFlow es una propiedad en CSS abreviada que combina las propiedades de FlexDirection y FlexWrap, las que hemos visto acá. FlexDirection y FlexWrap se pueden hacer en una sola declaración. ¿Cómo se hace? Entonces vamos a comentarla. Recuerden que está en row reverse y wrap reverse. Y venimos y la comentamos, todo esto se desactiva y entonces nosotros vamos a colocarle aquí FlexFlow. Y vamos a colocarle, nos va a pedir primero el Flex Direction y después el Flex Wrap, separados por espacio. Entonces el Flex Direction, vamos a colocarle Row Reverse y el Flex Wrap sería Wrap Reverse para obtener el mismo resultado, ¿sí? Entonces, mire, obtenemos exactamente el mismo resultado.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto funciona bien. Si queremos entonces que empiece desde la izquierda a la derecha, entonces así por abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué por abajo? Porque está en wrap reverse, ¿sí? Es importante entender que existe una forma, una sintaxis abreviada, que es esta FlexFlow, aunque en lo personal a mí no la utilizo mucho, no me gusta, pero quería mostrarles que existe para que ustedes también, si quieren trabajar con ella, les gusta más, lo hagan de esta manera. A mí me gusta más de esta manera, ¿sí? Muy bien, amigos, vamos a empezar entonces con otro ítem muy importante, otra propiedad de Flexbox que debemos aprender y dominar. Para esto, entonces vamos a, por ahora, para no complicarlo, digamos la explicación más sencilla de lo que sigue, que es el Justify Content, es utilizarlo sin el Flex Wrap, aunque más adelante lo vamos a habilitar. Vamos a volver a como viene por defecto, Flex Row, y vamos por ahora a desactivar el height. Vamos a dejarlo aquí con un valor inicial, por ejemplo, de 100 píxeles. Listo, entonces esto hará que vuelva y quede, y miren, queda un espacio a la derecha. Aquí es donde entra el Justify Content que no habíamos visto hasta ahora, ¿qué significa? Justify Content alinea los elementos flexibles a lo largo del eje principal del contenedor. Controla la distribución del espacio adicional en el eje principal. Y vamos a ir dejando ciertas cosas por aquí comentadas en la parte de abajo para que así ustedes las puedan entender. El Justify Content, ahí les dejo la definición. Ojo, la palabra clave aquí, como se los dije desde la introducción, es a lo largo del eje, del main axis, del eje principal. Main axis, que ya saben que puede cambiar en función de si es row, row reverse, column o column reverse. Siempre el eje principal, por eso no lo asociemos nunca. Es un error asociar esto con X y Y, no es X y Y. Vamos a, para poder trabajar mejor, abrir un poquito acá para lo que necesitamos. Yo creo que con este tamaño es suficiente y nos enfocamos más en el navegador. Listo. Entonces por ahora tenemos un contenedor de 980 píxeles, tenemos el Flex Direction Row, entonces es el estado natural donde el main axis o el eje principal va de izquierda a derecha, por eso se alinea a la izquierda, y los espacios que tenga que dejar los deja a la derecha. ¿Por qué hay espacios? Porque el contenedor es de 980 píxeles, mientras que cada cajita de estas es de 100 píxeles. Entonces llegaría hasta 800 píxeles y sobrarían 180 píxeles, que son los que hay allá. ¿Por qué los está dejando a la derecha? Porque utilizamos el Flex Row. Si yo, por ejemplo, le dijera Flex Row Reverse, esto ya lo habíamos visto, pero lo repasamos, pues los va a alinear, pero a la derecha, empezando por el 1. ¿Sí? Bueno, no vamos a tocar por ahora este tema. Vamos a empezar entonces con la propiedad que nos interesa en este momento, que sería el Justify Content. Justify Content tiene varias opciones. Tiene Flex End, Flex Start, que es el por defecto. Flex End, es decir, el Flex Start es como está ahí, a la izquierda. Start viene siendo a la izquierda. Flex End sería a la derecha. Center, que es muy utilizado para centrar los contenidos, perdón, los ítems dentro de un contenedor. Disculpas. Y también existe el baseline, que los vamos a ir viendo, pero por ahora empecemos por el más sencillo, Flex Start. Flex Start es el comportamiento que está ahí por defecto. O sea, si yo no lo pongo, igual ese es el que está cargando internamente, porque es el comportamiento por defecto. Ahora, existe el Flex End, y miren aquí lo que va a pasar. Flex End, lo cual ya mueve los contenidos, los ítems hacia la derecha. Pero miren que no cambia el orden, es muy diferente. Aquí empieza, o sea, miren que los mueve hacia la derecha. Yo puedo, por ejemplo, vamos a separar aquí, verlo de la siguiente manera, ¿sí? Ya el espacio los ordena desde la derecha, y el espacio que sobre o que no se necesite lo va a poner es a la izquierda, ¿sí? Mientras que yo lo coloco Flex Start, va a estar a la izquierda y el espacio que sobre a la derecha, pero no mueve el orden, ¿sí? Es muy importante entender eso. Miren que el orden sigue siendo el mismo, por la izquierda empieza el 1. Otra cosa muy diferente es yo, por ejemplo, ponerle Flex End y Row Reverse. Ahí sí que lo está volviendo, y le vamos a dar aquí Flex y empieza, ¿sí?,
Aquí se está moviendo el main axis como es row reverse ya va desde la derecha hacia la izquierda, por eso lo pone al lado de allá, pero el justify content vamos a dejarlo aquí a flex end. Entonces lo coloca aquí porque el row reverse cambia el main axis, ya viene siendo de derecha a izquierda, ¿sí? Y como le dije, entonces flex end, entonces lo va a alinear hacia la izquierda, que viene siendo el final del main axis. Listo, espero no confundirlos con esto. Vamos a dejarlo en row, o volvemos aquí y le colocamos flex start, ¿sí? Entonces que se entienda muy bien. En este caso sigue estando porque está el row reverse, empieza en el de derecha a izquierda y empieza el 1 por ahí. Este sí cambia el orden, pero cuando nosotros utilizamos solamente el row, entonces será de izquierda a derecha y yo ya puedo alinearlo con flex start a la izquierda, flex end, alinearlos a la derecha y existe el tercero que sería center. Listo. Hay más, hay otros muy importantes. Lo que va a hacer esto es centrar el contenido y poner los espacios que sobren o lo que no se necesiten a un lado y otro, a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Muy importante entender esto porque así centramos nosotros estos ítems dentro de un contenedor. Esto nos ayuda muchísimo en la parte de responsive y todo eso. ¿Listo? Miren que aquí ya se genera un scroll porque ya es más ancho, porque no estamos utilizando el wrap. Si utilizáramos el wrap, los va a mandar a una segunda línea. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto en vertical. Vamos a preocuparnos en este momento por colocar un column para que esté en columna. Listo. Ahí no hay problema, el main axis pasa a ser de arriba hacia abajo. Por eso empieza el orden en 1, 2, 3 hacia abajo. Ya sabemos que si lo pongo en reverse va a empezar de abajo hacia arriba. Pero ese es el orden, ¿sí? Ahora, cuando el Justify Content no va a actuar es en X, no lo asociemos con X o Y. Él va a actuar en el main axis, como en este momento al pasarlo a columna, cambié el main axis, ya no es de izquierda a derecha ni derecha a izquierda, sino que es de arriba hacia abajo. Entonces el Justify Content en este momento va a estar centrado, pero vamos a hacer algo, vamos a lograr que el contenedor sea más grande para que podamos apreciar el efecto. Para esto desactivamos nuevamente el height y le ponemos 800 píxeles y miren, ¿sí? Está centrado porque pone márgenes por acá y por acá. Entonces el Justify Content funciona tanto para row como para columna, ¿sí? Ahora, si yo lo coloco aquí el center y le coloco flex start, ¿dónde creen ustedes que lo va a poner? Arriba, ¿sí? Porque en este caso el main axis empieza arriba, ¿sí? Si yo le dijera flex end, lo va a alinear abajo. Y nuevamente, si lo colocamos aquí en el centro, pues se va a alinear. Como si yo trabajara con row, se va a alinear al centro. Perfecto. Solo que en este caso, pues ya hay que quitar el height para que no se extienda tanto. Y listo. Se va a alinear y va a dejar los espacios a los lados. Muy bien. Vamos a volver a row un momento. Vamos a comentar este height que tenemos aquí. Vamos a volver. Dejémoslo así. Y vamos a ver lo que sigue en este momento. Yo, por ejemplo, tengo unas opciones muy interesantes que son, en el Justify Content ya vimos el Flex Start, el Flex End. Muy bien, ya conocemos entonces el Flex End, Flex Start, Center, pero existen otras opciones que son, por ejemplo, y vamos a prestar mucha atención, el Space Between. Mírenlo acá, y lo que va a hacer esto es ajustar el primer y el último valor perfectamente alineados con el borde del contenedor, tanto el de la izquierda como el de la derecha, y a partir de ahí colocar unos espacios en el medio. La definición sería alinea los elementos justificándolos a lo largo del eje principal de su contenedor, ¿sí? Similar a un texto justificado, ¿sí? Los elementos laterales se pegan a los extremos, eso es muy importante en el en el space between, que se pegan aquí, ¿sí? Es muy importante entender eso porque vamos a ver otro que es el space around, que es
lo contrario, deja unos espacios aquí y los va colocando en el medio de todos. Entonces, este sería el space between y ahora sería el space around. Y este es, miren, parecido, pero lo que pasa es que va a dejar unos espacios en los lados, mientras que el space between los va a pegar a los lados, el space around deja los espacios. Entonces, este espacio que está aquí, vuelve y lo coloca aquí, a la derecha, o sea, deja espacios a la izquierda y a la derecha, y también a este también, izquierda y derecha. Entonces prácticamente aquí en este lo que hay es dos espacios, el espacio de la derecha del 1 y el espacio de la izquierda del 2, y así se va yendo. Este no se pega a los lados precisamente por lo mismo, porque viene con esas márgenes allí. Listo, aprendámonoslo entonces. Space between, space around, ya sabemos que deja los márgenes. Y si queremos ser, digamos, analizar muy bien, el espacio de aquí es más pequeño que el que hay entre estos lados de acá, porque este solo tiene espacio a la izquierda, mientras que después tiene espacio a la derecha y el 2 tiene espacio a la izquierda. Entonces, si queremos que sea el mismo espacio también en las esquinas, pues utilizamos otro que se llama space evenly. Listo, con lo cual ya pasaría a ser el mismo espacio entre cada uno de los ítems que hay dentro del contenedor, ¿sí? Entonces esa es otra opción que nosotros tenemos aquí. Entonces vamos a ver cómo sería esto si nosotros estuviéramos, ahora si practicamos este space between, y todo lo que hemos visto hasta este momento vamos a dejarlo por ahora en flex start, que es el comportamiento por defecto, y vamos a enfocarnos un poco más en la parte de el alto. Vamos a activar el alto nuevamente. Esta vez vamos a cambiar aquí a column. Perfecto. Y vamos a utilizar esto. Miren que aquí está excelente para un ejemplo, porque caben los 8 y sobra un poquito. Como el flex start, el justify content va a actuar es en el main axis, y en el main axis en este momento, al cambiarlo a column, ya es de arriba hacia abajo, ya no es en horizontal sino en vertical, y de arriba hacia abajo, ¿sí? Recuerden que podemos cambiar este comportamiento para que sea de abajo arriba también con column reverse. Pero entonces el flex start estaría arriba. Aplica el mismo principio. Pensemos que en horizontal, si lo dejamos en flex start, él va a empezar arriba a la izquierda. Ahora en column, el flex start va a empezar arriba y hacia abajo, ¿sí? Entonces arriba a la izquierda y hacia abajo. Muy bien. Si nosotros entonces cambiamos al flex end, entonces va a ir al final. Listo. Entonces va a ir al final y los espacios van a quedar aquí arriba, porque es flex end, entonces él va a alinear. Este es el principio y este es el fin en el eje vertical. Muy bien. Si nosotros lo colocamos center, ¿qué va a pasar? Los va a alinear en el centro y va a colocar espacio a la derecha y espacio a la izquierda. Es el mismo principio, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, en este momento, ahora, ojo, esto alinea izquierda, centro, derecha, en el main axis o en el eje principal, sea en horizontal o sea en vertical. Eso es lo importante de aprender, pero no cambia el orden. El justify content no cambia el orden lo cambia el flex direction. Por ejemplo, aquí estamos en column, pero si queremos que empiece 8, 7, 6, entonces tendríamos que colocarle column reverse. No es el justify content el encargado del orden, no. Es simplemente alineación, izquierda, centro, derecha, space between, space around, como ya lo hemos visto, space evenly. Eso es, ¿sí? Si yo aquí, por ejemplo, le coloco space around, miren lo que va a pasar. Lo mismo que con la parte horizontal, en vertical deja espacios aquí pequeños y espacios en la mitad. Si nosotros, y se va a adaptar al alto del contenedor. Si le coloco space around, perdón, space between, entonces lo que va a colocar es alinear precisamente en los bordes, los pega, pero en medio y, o sea, digamos, el primer y el último elemento los pega al borde del contenedor exactamente, y los elementos o ítems del medio los distribuye en el espacio que queda, ¿sí? Y space evenly va a dejar el mismo espacio por acá, que por acá, que por acá, contrario al space around, ¿sí? Muy bien, entonces
Si nosotros ya sabemos cómo cambiar el orden y todo esto, entonces, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, cambiamos el height para algo más pequeño, 500 píxeles de alto en el contenedor? Miren, se sobrepasa ahí, ¿cierto? Si nosotros entonces colocamos aquí en el space, vamos a colocarlo center, ¿ves? Aquí tenemos un problema, ¿cierto? Sobrepasa, entonces aquí es donde nosotros tenemos que utilizar el flex wrap. Lo volvemos a activar, le quitamos el reverse y vamos a empezar desde el básico flex wrap. ¿Listo? Entonces miren, solamente como el eje ya es de arriba hacia abajo, solamente 1, 2, 3, 4, caben 5 elementos. Como yo le dije que el Justify Content fuera el center, entonces él mandó a otra línea los otros 3 ítems porque ya no caben aquí. Y como le dije que era centrado, entonces él centra estos elementos y en la otra línea también los centra. Este es un excelente ejemplo. Son 3 elementos, entonces ya los centra el mismo espacio que hay de aquí al borde, es el mismo espacio que hay de aquí al borde, ¿sí? Si yo le digo a este que, por ejemplo, lo coloque como flex star, ¿dónde creen que lo va a alinear? Arriba, ¿sí? Porque estamos en columna. Si fuera en columna reverse, lo alinearía abajo, ¿sí? Y cambia el orden. Muy bien. Entonces, vamos a dejarlo en flex star, vamos con flex end. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Lo va a alinear en la parte de abajo, ambos. Entonces, miren, lo alinea aquí y lo alinea aquí. Todavía no estamos trabajando en el espacio que hay entre el blanco que hay entre ellos, eso lo manejamos con otras propiedades, pero ya podemos entender cómo funciona el Justify Content, que va a depender del main axis y va a poder alinear en el star, que sería al principio, si es en horizontal, a la izquierda, si es en vertical, entonces a la izquierda y hacia abajo, si es en horizontal, a la izquierda y hacia la derecha, y podemos invertir esto, pero ya sabemos entonces cómo funciona el flex. Tenemos también, por ejemplo, el space, vamos a colocarle aquí, space around, y miren, queda el mismo espacio aquí, eso porque yo le puse 500 píxeles, space between, ya los pega, miren que pega también este y le distribuye el espacio para uno solo que queda. Esto lo hace automáticamente el space evenly, va a dejar el mismo espacio aquí, teniendo en cuenta que hay 5 ítems, mientras que en esta otra columna hay 3 ítems, entonces va a tener el mismo espacio aquí, aquí, aquí y aquí. Esto va a depender de si trabajo con fila o columna, ¿sí? Y si tengo o no tengo activo el wrap. Si yo colocara esto más pequeño, por ejemplo en el height le colocara para que sea más alto 140, entonces ya no caben sino 3, 3 y después sobran 2, los va a ir mandando a otra línea, ¿sí? Muy bien. Vamos a volver a la fila, ya inactivamos el height acá, quitamos el height aquí, simplemente lo comentamos, lo dejamos de 980, lo dejamos así como space evenly y dejamos el wrap. Entonces en este caso miren que se adapta bien. Si yo colocara este contenedor más ancho, por ejemplo de 1280, va a funcionar exactamente igual y se va a redistribuir con más espacio, ¿sí? Él siempre se va a adaptar. Si yo tengo el wrap y le digo entonces que ya el ítem no va a ser de 100, sino que va a ocupar, por ejemplo, vamos a trabajar con porcentajes para que veamos que también va a ocupar el 30% cada cajita. Entonces miren lo que pasa aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque no caben sino 3 por cada fila, y las otras, entonces después del tercero, como ya no cabe otro, lo manda a otra fila hasta donde alcance la fila, y como en el 6, el séptimo ya no alcanza, entonces lo manda a otra fila y ya no sobran sino 2 y él los distribuye perfectamente, ¿sí? Para que lo tengamos más claro. Claro que nosotros podemos utilizar el margin aquí, por eso lo había dejado activo. Podemos activar el margin y podemos ver cómo se va redistribuyendo esto. Imagínense todo lo que podemos hacer con estos layouts, ¿sí? Perfecto. ¿Qué tal si jugamos un poco y complicamos un poco más esto? Vamos a decirle center. Entonces hasta aquí pues no hay nada del otro mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si queremos, estamos trabajando en fila. El orden reverso 8, 7, 6. Ya sabemos que tenemos el reverse y quedaría 8, 7, 6.
todos centrados 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va a empezar por el eje derecho y lo centra en el Justify Content. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, wrap reverse. Y miren lo que obtenemos. Lo voltea completamente, o sea, empieza por abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y empieza por la derecha, que es lo más importante, ¿sí? Vamos a dejarlo en un escenario más simple, vamos a dejarlo por ejemplo en row, que va de izquierda a derecha, justificamos el contenido al centro y quitamos el wrap reverse y lo dejamos solo como wrap para que se envuelva y quedaría todo perfectamente ordenado. Miren que uno con esto ya podría hacer muchas cosas, colocar un menú, colocar por ejemplo post de un blog, todos organizados automáticamente utilizando Flexbox. Muy bien, en este video vamos a ver Align Items, que define cómo se alinean los elementos flexibles dentro del contenedor Flex en el eje transversal, es decir, en el cross axis, no en el main axis. Recuerdan que esto puede cambiar. Vamos a repasar un poquito porque yo pienso que se van volviendo un poquito confusas algunas de las cosas y necesitamos repasar lo que hemos aprendido. Entonces, voy a volver a pasar aquí un momento a la diapositiva y recordemos que cuando trabajo con Flex Direction Row y no le añado nada más, reverse ni nada, solo row, el main axis vendría de izquierda a derecha. Si yo le cambio vamos a ir a la siguiente que lo explica mejor. Si yo lo cambio, el main axis normal sería Flex Direction Row, de izquierda a derecha. Si yo lo cambio por row reverse, entonces sería de derecha a izquierda. Pero si yo, por ejemplo, lo cambio no de row, ahora de row a column, entonces ya cambia completamente porque el main axis sería de arriba hacia abajo. Y si yo le aplico el column reverse, ya sería de abajo hacia arriba. Entonces, recuerden, en todo caso hay un main axis, pero también hay un cross axis, que es este de acá. El main axis lo mencionamos aquí en estas gráficas, pero también tenemos que tener en cuenta hasta aquí, por ejemplo, todo lo que hemos visto ha sido del main axis, ¿sí? El Justify Content, pero ahora que vamos a empezar con Align Items, alinear ítems, entonces ese controla el orden, digamos, el espaciado, la alineación en el cross axis. Hasta aquí, hasta el Justify Content del video anterior, todo lo que vimos es del main axis, pero aquí sí vamos a empezar ya con el cross axis, que recuerden que esto puede variar. A veces, por ejemplo, cuando yo utilizo Flex Direction Column, el cross axis pasa a ser de izquierda a derecha, ¿sí? Ya no de arriba a abajo. En términos normales, con el row sería de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, importante, el Align Items aplica en el cross axis o el eje transversal, no en el main axis. Eso es lo que debemos de resaltar. Vamos a colocar aquí y a propósito, algo que también les quería mencionar, el comportamiento por defecto de Align Items es Stretch, ¿sí? Yo no tengo que especificarlo, ya viene por defecto, ¿sí? El parámetro que estamos viendo aquí es el Align Item, ¿sí? Y él puede tener varios valores, que pueden ser Baseline, Center, End, por aquí también está el Start, pero el por defecto es el Stretch. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esto? Vamos a hacer un ejemplo básico donde quitamos en la caja tanto el ancho como el alto y miren lo que queda así. Pero si yo vengo y activo el height y lo pongo de 800 píxeles, miren lo que pasa. De una se estira hacia abajo porque es el comportamiento por defecto del Align Items. El Align Items por defecto es Stretch. Yo lo puedo cambiar, pero por defecto es Stretch. Miren que cuando le apliqué el Stretch no hay ningún cambio, porque si yo lo desactivo nuevamente es lo mismo, tenerlo o no tenerlo, pero si usted lo quiere especificar, el Stretch es el comportamiento por defecto cuando yo no cuando yo no cambio ninguno de estos valores del Align Items, que son varios, ¿sí? Si yo por ejemplo cambio aquí de row a column, entonces ¿qué creen ustedes que va a pasar? Se alinea aquí porque tengo el wrap, vamos a desactivarlo, pero entonces ya, miren lo que pasa, se estira porque el eje en este momento del Align Items, recuerden que es en el eje transversal, como estoy trabajando con columna, entonces es de arriba hacia abajo. Entonces, como es de arriba hacia abajo,
Eso ya hace que se estreche, pero en horizontal, ¿sí? Porque estoy trabajando con columna. Cuando yo trabajo con fila, entonces ya se va a estrechar, es en vertical, porque en este caso el main axis pasa a ser de izquierda a derecha, ¿sí? Pero digamos que esto solo era por probar que el comportamiento de Align Items es stretch. Si yo activo nuevamente tanto el width y height en el box y le coloco, para que seamos como más consecuentes, 140 píxeles y sean cuadrados, entonces este es el comportamiento que nosotros tenemos por defecto. Y cuando yo ya lo activo, yo le estoy dando valores fijos, entonces el stretch ya no aplica, ya no se estira, ¿sí? Recuerden que es en el eje transversal, ¿sí? No en el main axis, no en el eje principal. En este momento, si estoy trabajando con row, ¿cuál es el eje transversal? El eje transversal sería de arriba hacia abajo. Si yo no le pongo valores, entonces ahí se aplica el stretch. Miren, los voy a volver a desactivar. ¿Sí? Perfecto. Y si yo le digo que sea en columna, entonces el eje principal o el main axis en este momento, ¿cuál sería si estamos en columna? De arriba hacia abajo. ¿Sí? Pero el stretch, entonces, como es de arriba hacia abajo, va a ser el stretch en horizontal. Si nosotros utilizamos row, tenemos el Justify Content Center, por eso se ve así, y tenemos el Align Items en Stretch. Vamos a probar con los diferentes valores. Prácticamente son los mismos que vimos en el Justify Content, entonces vamos a empezar a explicarlo. Recuerden entonces que el Align Items aplica es para el eje transversal. Como estamos en row, entonces el eje transversal en este momento es de arriba hacia abajo. ¿Listo? Vamos a activar nuevamente los cuadritos para que podamos comprobar. Y quedaría entonces de esta manera, porque está en stretch, pero no está aplicando el stretch porque yo le di valores fijos. Muy bien, entonces aquí vamos a colocarle el flex star, son los mismos del justify content. ¿Qué va a pasar en este momento? Lo deja en la misma posición porque el comportamiento por defecto es alineado arriba, en el eje transversal, arriba, ¿sí? Cuando yo lo cambio a en, ahí sí se va a ir para abajo, en el eje transversal, que es de arriba a abajo en este momento, ¿sí? Si yo le digo que lo centre, entonces venimos acá y ya quedaría en el centro. Y miren lo importante, como el Justify Content lo tengo en el centro y el Align Item lo tengo en el centro, esto va a ser perfectamente centrado, tanto arriba como a los lados. Ahora, si queremos apreciar esto mejor, vamos al HTML y vamos a comentar, solamente vamos a dejar un div, vamos a comentar los demás y dejamos uno. Y miren, queda perfectamente en el centro. Esto es muy útil para poder centrar elementos que tendríamos nosotros de otra manera que utilizar flotados y todo eso. Y no, en pocas palabras, eso ya no se usa. Para eso está Flexbox, CSS Grid, que son herramientas más avanzadas. Aquí queda perfectamente y lo voy a demostrar. Si nosotros venimos acá a estilos y en el width le colocamos, por ejemplo, un ancho más pequeño, vamos a colocarle 200 píxeles, miren lo que va a pasar. Queda centrado también, siempre va a estar centrado, ¿sí? Y yo le coloco 200 píxeles al contenedor, va a quedar perfectamente centrado, no importa lo que yo use. Cuando yo le doy indicaciones, voy a colocar este más pequeño, 980. Cuando yo le doy indicaciones, para que lo podamos previsualizar, así. Perfecto, cuando yo le doy indicaciones, tanto en el Justify Content, que es el que se encarga de alinear con las diferentes opciones que tiene en este momento en el centro. En el main axis o en el eje principal, él lo va a centrar en el eje principal, que en este caso, como estamos en row, es de izquierda a derecha, entonces lo va a centrar de izquierda a derecha. Pero también utilizo la Align Items para centrarlo en este momento en el eje transversal. ¿Y cuál es el eje transversal? Si estamos con row, de arriba a abajo, entonces él lo va a centrar y este va a ser un centrado perfecto. Una utilidad y un tip muy importante que muchas veces vamos a necesitar. Vamos a activar nuevamente el HTML y miren, van a quedar ahí centrados perfectamente donde nosotros queramos. El Align Items, ya sabemos entonces si tenemos las diferentes opciones, Flex End, entonces ya lo va a colocar abajo porque el eje transversal es de arriba a abajo. Flex Star lo va a colocar arriba. Vamos aquí y
Hay otra opción que es el baseline que quiero mostrarle aquí. Si nosotros vamos a colocarle aquí center, vamos a colocarle baseline. Aquí no vamos a apreciar nada porque todo pues está al mismo nivel. Pero ¿qué pasa si yo por aquí abajo voy a hacer una selección rápida y la voy a hacer de la siguiente manera? Voy a seleccionar la caja y voy al pseudo elemento nth child, y le coloco, vamos a ver aquí, antes de colocarle lo que quiero seleccionar, por ejemplo, entonces le voy a colocar el line height, por ejemplo, de 60 píxeles, solo por probar, ¿sí? Ahí no está aplicando porque no he seleccionado nada. Digamos que para hacerlo más rápido yo podría seleccionar el elemento 3 o el 4, vamos a seleccionar los impares. Entonces vamos a colocarle out. A los impares, miren, cambia. ¿Por qué cambia? Esto ya no tiene que ver con flex, sino que le cambié a los impares el line height, que es la línea del párrafo, la línea guía. Hay un line height para los pares, ¿sí? Y hay un line height para los impares. Entonces aquí sí es donde nosotros podemos ver el baseline, porque si nosotros lo dejamos en center, entonces él lo va a centrar, y miren que ya el line height del 1 es diferente al line height del 2, este está mucho más abajo, ¿sí? Pero aquí no aplica, mientras que el baseline va a alinear los elementos, es en función de la línea. Vamos a verlo acá. Los elementos se alinean según la línea de base, ¿sí? La línea de base, el line height, que es el que estamos trabajando aquí. Como son diferentes, entonces cuando yo aplico el baseline, él ya no va a tomar el principio, digamos, el borde del cuadro, no lo va a tomar ni el fin, ni el principio ni el fin, sino que va a tomar la línea base, que vendría siendo como si hubiera una línea aquí debajo del 1 y se la lleva derechita hacia allá, ¿sí? Esta también es otra opción que en algún momento nos puede servir, ¿sí? Muy bien, hasta aquí no hay problema, pero si nosotros vamos y cambiamos esto a column, entonces estamos cambiando el main axis, y el main axis en este momento sería, ¿cuál sería el main axis en columna? Sería de arriba hacia abajo, ¿sí? Para que lo tengamos bien presente. Entonces, si el main axis es de arriba abajo, el eje transversal o el cross axis, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo de izquierda a derecha, ¿sí? A menos que yo le haga un reverse. Si yo, por ejemplo, entonces aquí desactivo, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Si el eje transversal o el cross axis es de izquierda a derecha, si quito los anchos y los altos de cada caja, entonces como el comportamiento por defecto es stretch, entonces se va a estirar hasta todo el contenedor. Aquí le dije lo tengo que desactivar o cambiar por stretch. Recuerden que es cualquiera de los dos, ¿sí? Aquí sería stretch. Y lo que va a pasar es eso, ¿sí? Vamos a quitar este line height para que no se vea así como unos más grandes y otros más pequeños. Era una prueba que quería hacer para el baseline, pero miren que aquí ya queda muy bien, ¿sí? Pero yo no quiero eso, yo quiero colocarle mis tamaños fijos, ¿sí? 140 píxeles, o pueden trabajar con lo que sea. Y para que empecemos nosotros a probar el Align Items con el wrap, vamos a complicarlo un poquito, pero es necesario. Entonces en el wrap ya se envuelve, y como caben solamente trabajando en columna, en el eje transversal, solamente cabrían, es decir, de izquierda a derecha, el cross axis en este momento solamente cabrían por columna 5 elementos, entonces los manda a otra. Pero aquí es donde yo digo, céntremelos en el eje transversal, alíneelos, el flex start, mil disculpas, a veces se confunde uno con tanto término. Flex start, entonces los va a mandar a la izquierda, flex end, los va a mandar a la derecha, ¿sí? Y yo puedo también utilizar en el justify counter, por ejemplo, flex end, lo va a mandar hacia abajo, porque en el main axis, miren, lo manda hacia abajo y deja el espacio allá. Si yo le digo flex start, pues lo va a dejar como estaba por defecto arriba. Si yo le digo center, lo va a centrar. Recuerden que el main axis en este momento es de arriba abajo, entonces él va a estar centrando es arriba y abajo.
mientras que el Align Items aplica sobre el Cross Axis o el eje transversal, con lo cual en este caso aplicaría de izquierda a derecha, ¿sí? A menos que yo hiciera un Wrap Reverse y lo que va a hacer es mandar todo y empezar por acá, por la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 y empieza y termina por la izquierda, ¿sí? Podemos decirle también que centre el contenido en el eje transversal y que centre el contenido en el eje principal o el main axis. Perfecto, vamos a quitar este wrap reverse y allí lo tenemos. Si hacemos que esto sea más grande, por ejemplo 500 píxeles, miren lo que va a pasar, no caben más. Entonces vamos a colocarle aquí 300 píxeles y miren, podemos colocarle también 300 píxeles y ya pues se va a salir del contenedor. Vamos a volverlo a 140 para que queden los cuadritos precisos. Muy bien, entonces debemos tener presente siempre con Align Items que el comportamiento por defecto es Stretch. Los elementos se van a estirar para llenar el contenedor Flex en el eje transversal. Flex Start, estamos hablando en Align Items, los elementos se alinean al comienzo del contenedor en el eje transversal. Flex End, los elementos se alinean al final del contenedor en el eje transversal. Center, entonces en Align Items, el Flex End alinea los elementos al final del contenedor en el eje transversal. Center los alinea en vertical dentro del contenedor en el eje transversal. Baseline, los elementos se alinean según su base, ¿sí? Para que tengamos presente, entonces ya sabemos que Align Items, eje transversal, Justify Content, eje principal, ¿sí? Y sabemos también, según lo que hemos visto, que el Main Axis usualmente empieza siendo de izquierda a derecha, puede ser también de derecha a izquierda, pero Main Axis también puede ser de arriba a abajo o de abajo a arriba, ¿sí? Cuando el Main Axis cambie de manera vertical, el cross axis o el eje transversal será horizontal, ¿sí? Eso lo tenemos que tener muy claro para poder entender estos conceptos. Sé que son un poco confusos, es difícil explicarlos también, pero ya tenemos una idea. Ustedes deben de realizar muchas prácticas y empezar a mover, justificar, alinear y probar, y de esa manera lo van entendiendo perfectamente. Vamos a seguir con otro elemento importante que es el Align Content, no confundirlo con Align Items, ¿sí? Que vimos en el video anterior. Este se llama Align Content, controla la distribución del espacio entre líneas flexibles cuando hay espacio adicional en el eje transversal. Funciona solo cuando hay varias líneas de elementos flexibles. O sea, para ser más prácticos en la definición, el Align Content, y aprendámonos esto de memoria, Align Content solo va a funcionar, solo va a ser efectivo, solo existe una manera de que se pueda aplicar y funcione solamente cuando está activo el Flex Wrap, ¿sí? ¿Qué nos garantiza el Flex Wrap? De que si hay más ítems de los que se pueden soportar en el contenedor, los va a mandar una línea nueva, ya sea que estemos trabajando en el eje horizontal o en el eje vertical, ¿sí? Eso va a depender de lo que yo ponga aquí en el Flex Direction, ¿sí? Si yo, vamos a hacer este ejemplo más simple, si yo por ejemplo aquí creo que es mejor desde el row. Muy bien, en este caso miren, en el row ya tengo dos líneas, tengo activo el wrap. Si yo no lo tuviera activo, va a pasar esto, él lo va a adaptar a ese contenedor o lo va a tratar de adaptar a ese contenedor, ¿sí? Porque el wrap es el que envuelve y determina, bueno, cuando los elementos sobrepasan el tamaño del contenedor, entonces el próximo elemento que no quepa lo mando a una segunda línea, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo activo el wrap, recuerden que si el wrap está inactivo como está acá, entonces él es prácticamente como si no hubiera estos dos, ni el width ni el head de cada caja, no lo toma en cuenta, no hay forma de que lo tome en cuenta. Pero si yo activo el Flex Wrap, entonces ahí sí a cada caja le ponen 140 por 140 hasta donde quepa en el contenedor, que es de 800 píxeles. Vamos a ver, por ejemplo, si yo lo cambio aquí. En este caso no necesito tanto el height, pero para mantenernos pues
un poco en línea, vamos a mantener puros cuadritos. Entonces en este caso tiene 200 píxeles de ancho y el contenedor es de 800 píxeles, pero no tengo el wrap habilitado, entonces siempre va a tratar de adaptarlo. Pero si yo quiero que obligatoriamente tome estos valores y ponga los que alcancen en una línea y los que no alcancen los mande a un segundo renglón, tengo que activar el wrap, ¿sí? Este es un breve repaso, miren ahí me indica que en 800 píxeles, que es el contenedor, el área roja, ese es el ancho, solo puedo poner 3 por cada línea, porque serían 200, 400, 600, ya no me cabe ninguno más, entonces ¿qué hace? Lo manda a otra línea, para eso es el wrap. Antes de este align content tendríamos que haber dado este repaso que acabo de dar acerca del wrap, porque este align content solo funciona si el wrap está activo, ¿sí? Tengamos siempre eso presente. Y entonces, ¿para qué es? ¿Recuerdan ustedes estos espacios que tenemos aquí? Supongamos que yo le voy a colocar solamente 140 y 140 más pequeño, entonces ya solamente obtengo 2 líneas. Pero miren el espacio, porque yo le estoy diciendo en el eje transversal, que en este caso sería de arriba a abajo, le estoy diciendo que los alinee en el centro, entonces él los pone en el centro. Y como el Justify Content también está en el centro, entonces él lo va a poner de izquierda a derecha en el centro y de arriba a abajo en el centro. Listo. Pero ¿qué pasa con estos espacios que están aquí en el medio? Ahí es donde entra el Align Content. Este Align Content es para yo poder alinear estos espacios que hay en la mitad. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en el centro y en el centro así como está ahí. Y vamos a empezar ahora sí con el Align Content. Este a su vez tiene varios valores que son muy parecidos, Flex Start, Flex End, son los mismos para todos, Space Around, Space Between, Center, todo eso. Entonces, si yo le digo en el Align Content que sea Flex Start, ¿qué va a pasar? Miren, lo va a pegar aquí, ¿sí? Miren, el espacio ya lo distribuye aquí. Si yo le digo en el End, este solo aplica en el eje transversal. En este momento, como estamos con row, el eje transversal es de arriba a abajo. Entonces lo va a poner y va a pegar los espacios aquí, los va a pegar abajo, ¿sí? Pero con los espacios bien distribuidos. Si yo le digo en el Flex Counter que sea Center, entonces él los va a poner aquí en el medio y perfectamente distribuidos. Si yo no tuviera el wrap activo, le voy a dar aquí, pues esto no tiene sentido. Yo puedo cambiar lo que sea aquí, Flex End, Flex Start, puedo poner los valores que yo desee y no va a pasar absolutamente nada, porque la Align Content necesita que esté activo el wrap. Eso sí tenemos que aprendérnoslo, listo. Flex Start, Flex End, y si yo cambio el Cross Axis a Column, lo cambio a Column, entonces en este caso, ¿cuál sería el Main Axis? Sería de arriba a abajo, ¿sí? Entonces yo le estoy diciendo que lo alinee, como estamos en Column, y el Main Axis sería de arriba a abajo, el Cross Axis sería de izquierda a derecha. Así es mejor que lo veamos como Main Axis, eje principal, y Cross Axis, eje transversal, ¿sí? Así, si lo vemos así, vamos a entender mucho más fácil Flexbook. En este caso, el eje transversal, que es donde actúa la Align Content y que funciona solamente para cuando el wrap está activo, es decir, cuando tenemos varias líneas. Entonces, le estoy diciendo Flex Start, él los va a alinear y los va a pegar aquí en un espacio perfectamente distribuido a la izquierda. Si yo le digo Flex End en el Align Content, los va a mandar a la derecha, ¿sí? Porque los está alineando en el eje transversal, que en este momento es de izquierda a derecha. Perfecto. Entonces, vamos a decirle, por ejemplo, que los centre también en el eje transversal de izquierda a derecha y los va a poner en el centro. Entonces ya ustedes se imaginarán por qué Align Content y por qué funciona con el Flex Wrap. Porque este aplica cuando tenemos o cuando se nos generan varias líneas. Vamos a hacer que esto sea más grande para generar 3 líneas. Vamos a ponerle, por ejemplo, 200 y 200 píxeles. Entonces ya se nos generan 3 líneas, pero como yo lo tengo en Center, entonces en el eje transversal, que es de izquierda a derecha, en este caso, porque estamos trabajando con columna, él los va a alinear de izquierda a derecha, ¿sí? Miren que queda perfecto. Y el espacio y la distribución, si yo no lo aplicara, va a pasar lo siguiente. Se van a generar esta distribución así, pero si yo tuviera esto, por ejemplo,
de 140 por 140. Entonces miren, hay un espacio muy raro aquí, un espacio a la izquierda, un espacio a la derecha y en el centro mucho espacio. Entonces por eso la importancia de activar el Align Content Center para que él pueda alinearlos perfectamente en el medio, pero siempre y cuando esté activo el wrap. En pocas palabras, Align Content solo funciona cuando yo activo el wrap porque tengo varias líneas. Cuando es una única línea no va a pasar absolutamente nada, no es necesario el Align Content. Muy bien, esto tiene más opciones. Vamos a volver al row para que lo expliquemos mejor. Perfecto, entonces esto es lo que obtendríamos porque está centrado el Align Content. En este caso vamos a hacer la pregunta, ¿cuál es el eje transversal? Si lo podemos, pensemos por un momento, si lo ponemos en el contexto de los ejes, como volvimos al row, no es row reverse ni nada, entonces venimos al comportamiento normal de Flexbox. Entonces el eje transversal lo podemos identificar a partir del eje principal, el main axis. Si en este el main axis va de izquierda a derecha, entonces el transversal iría de arriba a abajo, ¿sí? Porque yo no he cambiado a columna ni nada. Entonces el main axis de izquierda a derecha y el cross axis o eje transversal de arriba hacia abajo. Entonces el Align Content funciona en el transversal, lo que va a hacer es centrar en el eje vertical en este caso, en el eje transversal. Si yo le digo flex star, ¿qué haría? Los va a distribuir, los va a poner arriba, el eje vertical. Flex end los va a poner abajo y ya vimos el align items, que si yo por ejemplo le coloco flex start, aquí no estamos previsualizando bien. Vamos a colocarle center. Bueno, aquí no está aplicando porque tendríamos que estar en columna, pero como estamos en row vamos a dejarlo en center aquí. Entonces el flex end actúa solamente con el wrap y con opciones que ya vimos para alinear arriba, abajo, izquierda, derecha en función del eje transversal que tengamos acá. Como estamos en row, el eje transversal es arriba, abajo. Vamos a dejarlo en center para que quede en la mitad, ¿sí? Perfecto. Ahora, el main axis, si queremos volver al justify content, este sí funciona en el main axis y el main axis en row sería izquierda a derecha. Entonces yo quiero que lo alinee en el end, flex end. ¿Qué va a pasar? Va a ir hacia la derecha alineado y el espacio queda a la izquierda. Si yo le digo flex start, entonces va a ir hacia la izquierda y el espacio queda a la derecha, entonces lo mantiene uno con center también. Listo. Pero esto tiene más opciones, ¿sí? Vamos a colocarle, por ejemplo, aquí está centrado todo, pero venimos acá y le vamos a colocar space around y este es el resultado que obtenemos. Va a dejar el espacio acá y el espacio acá y va a distribuir el espacio acá, space between, y lo que hace es pegarlo y deja el espacio acá, space evenly, y ya los espacios son iguales. En este caso aquí, en el medio y abajo. Si yo cambio a column, cambia el eje transversal, ¿sí? Porque el eje, en este momento en columna, el eje transversal es de izquierda a derecha, entonces él va a ver el mismo espacio por la izquierda, en el medio y a la derecha, ¿sí? Para que tengamos siempre presente cómo funciona. Entonces vamos a colocarle aquí center. Y eso que no lo estamos complicando más porque no volvimos a tocar el wrap reverse, el column reverse, porque esto sí cambia es el orden de los ítems. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 porque empieza por la parte de abajo, ya que el orden natural en columna es de arriba a abajo, entonces el column reverse lo cambia de abajo a arriba. Esto ya lo debemos dominar, pero no vamos a entrar en detalle. Todos estos elementos se pueden combinar con lo que ya vimos, column reverse, row reverse y wrap reverse.
Solo me queda dejar por la parte de abajo algunos comentarios para que usted pueda entender el Align Content, Align Items, la definición. Les recomiendo la página de Mozilla, también ayuda mucho a entender todo el trabajo con Flexbox.